Canta nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, cante la creación. Cristo exaltar, canta nueva canción, aún más fuerte que ayer. Canta la creación, canta la creación. Alabanzas al Rey, con los redimidos cantaré. Canta la creación, canta la creación. Todo cambió, mis penas llevó, libres en Cristo, su amor nos salvó. Su nombre es nombre sin igual, solo en Cristo sí hay libertad. Canta nueva canción, aún más fuerte que ayer. Canta la creación, canta la creación. Alabanzas al Rey, con los redimidos cantaré. Canta la creación, canta la creación. Sí, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, aleluya, aleluya, aleluya. Canta nueva canción, aún más fuerte que ayer. Canta la creación, canta la creación. Alabanzas al Rey, con los redimidos cantaré. Canta la creación, canta la creación. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, aleluya, aleluya, aleluya.
corazón, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene al lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, ven. Oh, ven. Oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierta al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierta al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. I spoke a word, you were singing no. You have been so good to me. For I took a breath, you breathed your
so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. All right, prayer. All earthly things with earth will fade away.
that prayer grasps eternity. But I'm convinced of this: God does not hear prayer. He hears desperate prayer. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. You get to the place where you'd rather sweat, you'd rather weep in His presence than laugh in anybody else's presence. You'd rather God whisper a secret into your heart that breaks you than somebody give you the prizes that all the world covets. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Gloria al Señor en este día, hermanos. Estamos una vez más agradecidos con Dios porque nos permite estar una vez más delante de su presencia. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha ayudado hasta este momento. Y en estos momentos vamos a tomar nuestras Biblias ahí donde está sentado. Y vamos a hablar en esta tarde de un tema muy interesante que tenemos en la palabra de Dios. Y si abre sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18 al 21, vamos a leer una historia ahí muy conocida por todos nosotros y vamos a aprender algo en este día, porque vamos a estar hablando sobre el tema retomando la oración, porque la oración, hermanos, es muy importante y es un tema que tenemos que estar tratando continuamente en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18 al 21, dice de la siguiente manera: Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos esta casa que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración. Cuida de esta casa de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en ella. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Vamos a leer en la Biblia Reina Valera del 60, que dice de la siguiente manera: Mas es verdad que Dios habita con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Verso 21. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde el cielo, desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. ¿Por qué no oramos en estos momentos? En el nombre del Señor Jesús, Padre, te damos gracias. Una vez más estamos delante de tu presencia, dándote honra, dándote alabanza, porque nos permites estar una vez más, Señor eterno. Y en estos momentos, Señor Jesucristo, levantamos una oración delante de tu divina presencia, rogándote, Padre, en este día, que tú toques a los corazones que están escuchando, que cada familia, Señor, que está conectada a esta hora, pueda entender, Señor Santo, el propósito, Señor Jesucristo, de estar escuchando, de estar escudriñando en este día. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des la libertad, que tu Espíritu Santo se mueva en estos momentos para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, te damos honra.
En tu nombre glorioso, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor Santo. Gloria a Dios. En esta hora vamos a tratar sobre el asunto de retomando la oración. Y si estamos hablando de retomando la oración, quiere decir que hubo un tiempo que la iglesia estaba orando. Hubo un tiempo que la iglesia estaba clamando. Por eso este tema, retomando la oración. Podemos preguntar muchas cosas hoy en día. ¿Cuál es la manera de orar? ¿Cuál es el tiempo que tenemos que orar? Muchas veces la gente dice que tienes que levantarte a las 3 de la mañana para hacer oración. Mucha gente dice no tienes que levantarte a esa hora para que Dios te escuche. Mucha gente dice tienes que orar 1 hora, tienes que orar 3 horas. Pero realmente nos podemos preguntar en estos momentos, ¿cuál es el asunto verdadero de la oración? Y si nosotros nos enfocamos el método de la oración, vamos a perder el significado de orar. Y en este día yo puedo decirte que tú puedes orar 2 horas, puedes orar 3 horas, o puede alguien orar 15 minutos o 20 minutos. Pero yo quiero decirte en este día que la importancia que nosotros estamos mirando es cuál es la constancia de hacer una oración. Hay muchas gentes, hermanos, que tienen en mente de que hoy en día se ha perdido este tema que es tan importante. Y si ponemos atención en todo lo que miramos, estamos mirando que hoy en este tiempo la oración es de suma importancia para la iglesia. Y tenemos que regresar a los tiempos de la iglesia, a los tiempos donde la iglesia nació con el asunto de la oración. Tenemos en la palabra de Dios que la iglesia nació, y cuando nació la iglesia estaba ferviente en la oración. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios iba a la iglesia y oraba 3 veces por día. Hoy en día podemos tener buenos edificios, podemos tener buenos equipos de música, podemos tener buenos salmistas, podemos tener gente preparada hablando en los púlpitos, pero una cosa hemos descuidado encima de todo eso: el programa de la oración. Podemos tener al mejor cantante, podemos tener al mejor músico, pero si no hay un programa de oración, estamos perdiendo la comunicación por el cual estamos en esta casa. Entonces, si miramos el contexto, hermanos, dice la palabra de Dios, si usted lee todo el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, ahí está hablando de 2 cosas, se está enfocando el escritor. Número 1, se está enfocando en el templo que David iba a edificar. David tenía mucha emoción, David tenía mucha esperanza de que él iba a edificar un templo al Dios Todopoderoso. Pero el Señor le dijo a David, tú no vas a edificar el templo. Y podemos mirar todo el capítulo 6, donde Salomón, dice la palabra del Señor, que Salomón se dedicó a edificar el templo. Y si miramos todo el contexto, podemos mirar que todo está relacionado al templo. Todo está relacionado a la casa que Salomón edificó. Empezamos a mirar la palabra de Dios que dice que cuando la gente oraba con dirección al templo. Estaban, hermanos, edificando un templo que había costado miles y millones de dólares, porque mucho dinero se invirtió en el templo. Pero miramos también que, hermanos, cuando Salomón terminó el templo, era un momento de dedicar el templo. Y dice la palabra del Señor que trajeron muchos bueyes, trajeron muchas cosas para hacer una fiesta grande. Pero miramos la palabra de Dios claramente, que los versículos que leímos 18 al 21 nos está hablando acerca de la oración.
Y eso es muy importante, porque si miramos la palabra de Dios, podemos mirar que el salmista sabía lo que era la oración. Y miramos los primeros versos, cuando Salomón empezó a edificar el templo, siempre había un clamor delante del Señor. Siempre había una oración delante del pueblo de Dios. Y la palabra de Dios dice en el verso 14, exclama: no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. La oración, hermanos, es una actividad que toda iglesia debe tener. La oración es algo, hermanos, que todo creyente debe de practicar. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú eres discípulo, debes ser una persona que practique la oración. Porque si no oramos, hermanos, no va a pasar nada. La oración, hermanos, tiene muchos beneficios. Y tenemos la palabra de Dios que Salomón nos está hablando en estos versos, algo muy interesante. Y cuando miramos que él empieza a orar a Dios, él empieza a decir: es verdad que tú habitarás en la tierra. Y dice: he aquí que ni los cielos de los cielos te pueden sostener, mucho menos esta casa que te hemos construido. Y hoy en día tenemos muchas enseñanzas que nos están, hermanos, perjudicando, porque nosotros como cristianos siempre pensamos que tenemos que ir al templo a orar. Y siempre pensamos que solamente en el templo es donde se debe de orar. Y tenemos esa idea que nos han enseñado. Y podemos mirar que Salomón tenía la misma idea, porque toda la oración que él hace en el capítulo 6, él dice que todos los que oran se van a inclinar hacia la dirección del templo. Pero no perdamos de vista, hermanos, el enfoque de este día: la oración. La idea, hermanos, de un pueblo escogido debe de ser centrada en una relación. Y esa relación que debe de ser centrada se llama Jesús. Toda relación tiene una comunicación. Y si usted tiene una relación, si usted dice que usted es hijo de Dios, si usted dice que es un discípulo de Jesús y no tiene una relación con Dios, siempre vamos a estar haciendo lo que nosotros queremos. Porque cuando hay una relación con el Dios Todopoderoso, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, nosotros oramos para tener una relación y saber cuál es la voluntad de Dios. No podemos vivir, hermanos, escúchame bien, no podemos vivir de las predicaciones del internet toda la vida. Usted no se puede alimentar solamente de eso. Si no tiene una relación con el Señor Jesucristo, su relación con Dios va a venir menguando y usted se va a desanimar. ¿Por qué? Porque usted todo lo que hace es recibir algo que alguien más le da. Pero el Señor quiere tener una relación con nosotros. Y si nosotros vamos a tener una relación con Dios, debe de ser a través de la oración. ¿Por qué debo de orar? Y miramos esto en la palabra de Dios. ¿Por qué debo yo de orar? Número 1, porque Dios mira la oración de sus siervos y su ruego. Si no oramos, el Señor no nos puede escuchar. La oración, hermanos, debe de salir de nuestro interior
Y debe de ser un ruego incesante. Si usted tiene una petición delante de Dios, usted debe de ir al Señor en oración y no solamente en oración, sino debe de rogarle a Dios por medio de oración. Entonces tenemos que mirar aquí el primer punto, que tenemos que orar porque Dios mira nuestra oración. Hay algo interesante que tenemos en la oración, que no podemos vivir de la oración de alguien más. Es cierto, escuchamos, hermanos, testimonios de que las personas se han bautizado, que las personas se han arrepentido por la oración de la mamá, por la oración del papá. Pero quiero decirte una cosa, que esa oración te va a servir solamente hasta cierto momento. Porque después de que tú vienes al camino de Dios, tú debes estacionar, debes hacer una relación con tu Padre Celestial. Y esa relación no la vas a conocer por la oración que alguien más está haciendo por ti. Tú tienes que tener una relación con tu Padre. Y eso solamente es a través de la oración, a través del diálogo. Por eso tenemos que orar, porque Dios, hermanos, mira la oración de sus siervos y su ruego. Y eso lo encontramos en los versículos que leímos. Entonces la iglesia tiene que regresar a los tiempos de la iglesia. ¿Y cuáles son esos tiempos de la iglesia? Los tiempos cuando inició la iglesia. Los tiempos cuando crecía la iglesia. La iglesia crecía porque era una iglesia que sabía orar, sabía rogar. Número 2, ¿por qué debo de orar? Porque Dios escucha el clamor. Y esto es muy interesante. Dios escucha el clamor cuando hay una iglesia orando. Dios escucha el clamor cuando hay una iglesia que está con ganas gritándole al Señor. Porque cuando hay una iglesia clamando, podemos mirar que hay un Dios que pone su oído a lo que la iglesia está diciendo. Y si la iglesia no tiene oración, ¿qué es lo que el Señor va a escuchar de nosotros si no sabe que estamos orando? Por eso, hermanos, hay iglesias que crecen, porque son iglesias que tienen un programa de oración y tienen, hermanos, gente comprometida con la oración. Dijo un predicador en una ocasión: hay iglesias que tienen programas extraordinarios. Hay programas que están, hermanos, triunfando en muchas áreas. Usted invita a los hermanos a un avivamiento y corre la gente de diferentes iglesias. Corre la gente porque quieren mirar el avivamiento, quieren mirar al predicador que va a venir, porque si escuchó que el Señor lo usaba, y corren a los avivamientos. Hay iglesias que tienen convivios y la gente corre a los convivios, corren a la carne asada. Pero el problema de esta generación es que no sabe orar. Porque los invita a usted a un programa de oración y no se aparece ninguna persona. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia no es que no tiene programas. El problema de la iglesia de este siglo es que no sabe orar. No sabe estar delante de la presencia de Dios. Y cuando hay una iglesia que no sabe orar, es una iglesia que siempre está apenitas se llena la iglesia. Apenitas llegan los hermanos.
¿Por qué? Porque es una iglesia que no sabe orar. Número 4, ¿por qué debo yo orar? Para confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros confesamos el nombre de Dios, cuando nosotros clamamos al nombre de Dios, algo pasa, algo se mueve. El infierno se empieza a desincomodar porque escucha que hay una iglesia que está clamando el nombre del Dios Todopoderoso. Y hoy es el tiempo, hermanos. Mire, la gente dice, yo no sé orar. A mí no me pongan a orar porque yo no sé orar. Pero le voy a decir una cosa, esas son mentiras. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega la necesidad a su vida, va a salir oración de su vida. Todos sabemos orar. Todos sabemos clamar. El problema es que no estamos impuestos a clamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve los hospitales hoy en día. ¿Quién nos enseñó a orar? De repente resultaron gente de oración. ¿Dónde tomaron un curso para orar? Todos están orando. Todas las enfermeras están orando. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que saben que van a estar al frente de la muerte y si no se consagran delante del Señor, algo les va a pasar. Entonces toda la gente sabe orar, hermanos. Pero el problema es que no practicamos la oración. Entonces hoy es el tiempo de cambiar la estrategia. El diablo no le tiene miedo a una iglesia que se congrega cada 8 días. El diablo no le tiene miedo a una iglesia que alaba a Dios todos los días. El diablo no le tiene miedo a un buen músico, a un buen cantante, no le tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque él conoce todas esas áreas. ¿Sabe a quién le tiene miedo el diablo? A una persona que está de rodillas. Es a la persona que el diablo le tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque se está comunicando con el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasa cuando yo oro? La oración nos pasa de lo rutinario a lo extraordinario. La oración nos traslada de lo explicable a lo inexplicable. Hay cosas que pasan en la iglesia y usted las puede explicar. ¿Qué pasó? Oh, es que pasó esto. Pasó lo otro. Son cosas que podemos explicar. Pero cuando hay una iglesia orando, podemos pasar de cosas que no se explican por qué pasaron. Y esto lo vamos a ver en 2 de Crónicas 7, 1 y 2, que dice la palabra de Dios. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Salomón terminó de orar. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Qué poderoso es cuando acabamos de orar. Qué poderoso es cuando sabemos, hermanos, para qué estamos orando. Porque cuando nosotros sabemos orar, cuando nosotros estamos, hermanos, siempre orando, algo se va a aparecer en la casa de Dios y va a tomar control de los servicios, va a tomar control de lo que hacemos, y en ocasiones va a ver que no se va a poder predicar, no se va a poder cantar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a llenar esta casa y no vamos a poder estar delante de la presencia de Dios. Pero esto va a acontecer después de la oración. Gloria a Dios. Eso es algo poderoso,
Por eso, hermanos, la oración, cuando se hace con seriedad, pasamos de lo rutinario a lo extraordinario. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en una reunión, nosotros no podemos hacer nada, porque cuando Él toma el control, hace cosas que nosotros no podemos explicar. Gloria a Dios. Salomón se quedó, hermanos, asustado. ¿Por qué? Porque Salomón, hermanos, era como nosotros. Él tenía un programa. Tenía bueyes que sacrificar, tenía una fiesta que llevar a cabo, tenía cantantes, tenía apertura, tenía todo listo para festejar el logro que había tenido. Y dice la palabra del Señor que cuando se puso a orar, yo me imagino que se puso a orar por los alimentos, yo no sé qué pasaría, pero dice la palabra de Dios que cuando él terminó de orar, ¿qué tanto oraría Salomón? ¿2 horas? ¿3 horas? No dice la Biblia. La Biblia nomás dice que cuando terminó Salomón de orar, la presencia de Dios cayó tan pesada que no pudieron entrar los sacerdotes a ministrar. ¿Por qué? Porque Dios tomó el control de los sacerdotes. Gloria al Señor, que Dios entrara a este lugar y empezara a tomar su lugar. Y cuando Él empieza a tomar su lugar, la iglesia empieza a ver algo diferente. Porque cuando la gloria de Dios está en un lugar, son cosas que no puedes explicar con la mente humana. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Porque queremos la presencia de Dios. Queremos que regrese la presencia de Dios a nuestras vidas. Y queremos que Él sea el que se mueva, que Él sea el que haga las cosas. Por eso tenemos que orar. Hermanos, quiero decirles una cosa. Que la iglesia de este siglo no necesita una experiencia con Dios. No necesitamos una experiencia con Dios. ¿Por qué no queremos una experiencia con Dios? Porque la experiencia puede llegar y se puede ir. Y puede ser parte del pasado. Oh, yo me acuerdo que tuve una experiencia. ¿Cuándo? Hace 20 años. ¿Y ahora qué pasa? Ya tengo mucho que no siento la presencia de Dios. No queremos eso. No queremos tener una experiencia. Queremos tener una permanencia de Dios en nosotros. Yo no quiero tener una experiencia. Yo quiero tener una relación. Una relación que nos mueva de lo que yo soy, de lo que yo puedo hacer, a lo que Él puede hacer. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa debe de ser nuestra oración. Dios está esperando que alguien ore por su presencia. Dios quiere de esa presencia. Necesitamos esa presencia en nuestras casas. Necesitamos esa presencia en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, para que Dios venga y se manifieste y se quede con nosotros. Por eso tenemos que orar, porque la oración nos lleva a tener no solamente una experiencia, sino que nos lleva a tener una relación y vivir siempre en la gloria de Dios. ¿Por qué debo de orar a Dios? Termino, ya casi termino. ¿Por qué debo yo de orar a Dios? Salmo 16:11.
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando usted va delante de la presencia de Dios derrotado, no tiene ganas de orar, pero por obediencia a la palabra de Dios, usted se hinca en la presencia de Dios, usted va a encontrar tres cosas que son muy importantes. Nos enseña el camino de la vida. La traducción al lenguaje actual dice, nos enseñas el buen camino. Nos enseñas a vivir. Número 2, hay una abundancia de gozo. ¿Por qué yo debo de estar en la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios hay gozo. Por eso debo de estar ahí, hermanos. Y en medio de estas circunstancias, en medio de todo lo que está pasando, yo tengo que estar delante de la presencia de Dios, porque solamente allí encuentro gozo. Número 3, porque ahí hay delicias para siempre. Ahí hay delicias. Nos gozamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no querer estar en la presencia de Dios? Si delante de la presencia de Dios, hermanos, hay una alegría, hay una seguridad. Podemos estar seguros de que Dios está en control. Podemos estar seguros que Dios tiene todo lo que necesitamos. ¿Por qué no estar delante de la presencia de Dios? Entonces, en este día tenemos que tomar conciencia de que si queremos ser, hermanos, una iglesia que quiere servir a Dios con todo el corazón, tenemos que retomar la oración. Usted y yo ocupamos retomar el gozo de lo que es orar delante de la presencia de Dios. Pero hermano, la iglesia todavía no se abre. Hermano, la iglesia es su casa. Ahí donde usted está, ahí donde usted vive, o ahí usted puede hacer un altar. Ahí usted puede buscar un lugar y decirle al Señor, este va a ser mi altar y aquí quiero buscar tu presencia. Ya cuando regrese a la iglesia va a ser otra cosa, pero yo quiero regresar a la iglesia encendido, apasionado por tu presencia. No quiero esperar hasta que se abra la iglesia para sentir tu presencia. Aquí en mi casa quiero sentir tu presencia. Y este lugar va a ser casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí voy a edificar un altar para buscar tu divina presencia, para buscar ese gozo, para buscar esa alegría que solo tú puedes dar a través de la oración. Pastor, ¿cuántas horas debo de orar? Usted no es más ni es menos que el que ora 3 horas. El Señor lo que quiere es escuchar su voz. Que busque un lugar y le busque. Que tenga intimidad con Él. Yo tenía un problema hace tiempo, ya se me quitó eso, hermanos. A mí me preocupaba algo, porque yo escuchaba personas predicar, personas que enseñaban y decían, oh, el Señor a mí me levanta a las 3 de la mañana. El Señor a mí me levanta a las 2 de la mañana y me pongo a orar y me pongo a meditar. Y siempre escuchaba que decían, esa es la hora que debes de buscar al Señor, porque es un sacrificio más grande cuando tú buscas al Señor a esa hora. Y yo tenía, hermanos, algo en mí que decía, bueno, Dios no está escuchando mi oración, porque yo no me levanto a esa hora a orar.
Yo no oro a las 3 de la mañana, yo no oro a las 2 de la mañana. Entonces Dios no escucha mi oración. Pero mirando la palabra de Dios, la palabra de Dios no tiene un método para que tú ores. Hay gente que dice tienes que orar de rodillas. Y el que no tiene rodillas, ¿qué va a hacer? El que no tiene piernas. ¿Qué vamos a hacer entonces con esa gente? No, es que si tú oras parado, no puedes orar parado porque la forma es de rodillas. ¿Y dónde dice la Biblia que ese es el método correcto? Hasta que un día, hermanos, me puse a pensar y dije, bueno, ¿para qué me mortifico tanto? Si esa gente que ora a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, eso es algo que ellos han decidido hacer. Yo puedo buscar a Dios a la hora que Él sea y a la hora que yo lo busque, Él me va a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque Él no tiene tiempo. Él a la hora que tú clames te va a escuchar. Ahora te voy a decir otra cosa. Si no, tú no puedes orar 2 horas, 3 horas. No debes de tener ningún problema con eso. El problema que debes de tener es que si no tienes ni 5 minutos para buscarlo todos los días, ahí sí debes de tener un problema y te debes de preocupar. Porque todo creyente es llamado a la oración. Y si tú no oras, hoy es el tiempo que empieces a orar. Hoy es el tiempo que empieces a buscar al Señor. Hoy es el tiempo que empieces a buscar un lugar para elegirlo y decir, de este lugar voy a orar. Hoy es el tiempo. Ahí donde estás de pie en tu sala, ¿por qué no te pones de pie? Si estás sentado, ponte de pie. Y vamos a hacer una oración en este día. En el nombre del Señor Jesús. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre eterno, dándote gracias por la palabra, Señor Jesús, que me has dado, por el sermón que me has dado, Señor, porque este sermón es para mí, Padre Santo. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, en estos momentos, que tú, Padre eterno, empieces a trabajar en el corazón de cada uno de tus hijos. Y que haya en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, Señor, ese anhelo de buscarte, Padre Santo. Si no estamos acostumbrados a orar, Señor, que sean 10 minutos, que sean 15 minutos y que cada día le vayamos agregando, Señor, tiempo a estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, pido, Padre Santo, por cada familia que está conectada en estos momentos, Padre, que va a escuchar esta palabra, que nos traigas a nuestra conciencia de que hoy es el día correcto, de que hoy es el día que tenemos que clamar. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Danos de tu gracia para acercarnos a ti, para tener comunión contigo, Padre, te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre. Si hay un enfermo en este día, Padre, rogamos por medio de tu palabra que tú, Señor, sanes toda enfermedad, Señor, de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pidemos. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu grande misericordia, por tu compasión. Gracias, Señor. A ti doy la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Bendigo a tu iglesia donde quiera que esté, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Take me to the place where your peace and your love overflow. My heart is set free from all the shame and guilt. Chains are undone. Take me there. Take me there.
love overflows. It's free from all shame and guilt, chains are undone. Take me there. Take me there. Take me there. Take me there. Oh, 'cause I wanna know what it feels like. Heaven touches earth and I'm caught in between. And I wanna know what it feels like. Glory of the Lord to fall on me. So take me there. Take me there. Take me there. Take me there. Take me to the place where your angels never cease to cry. Holy. The elders bow down and cast all of their crowns at your feet. So take me there. Take me